Hola amigos, nos encontramos nuevamente en el revés del derecho, aunque esta vez sin invitados, porque el tema no lo permite y ahora va a surgir la razón por la cual esto se da. Hoy vamos a hablar de un asunto que, no obstante su lejanía, ha cobrado, por estas cosas de la dinámica social argentina, gran actualidad, que es el relativo al juicio por jurados, el cual está instituido de una manera bastante poco clara por el artículo 118 de la Constitución Nacional, que en lo pertinente dice: todos los juicios criminales ordinarios que no deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminará por jurados luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito, cosa que tiene importancia, que es el llamado principio territorial de la jurisdicción penal. Obsérvese, ya vamos a explicar por qué, que habla de se terminarán por jurados. La primera cuestión que se plantea es si el precepto es imperativo tanto para el orden nacional como para los órdenes provinciales, porque el artículo 5 y concordantes de la misma Constitución les da a las provincias una irrestricta autonomía en materia de administración de justicia, por lo cual cabe preguntarse si podrá ser que esta sea inmiscuida, digamos, por la normativa federal. Sea como fuere la solución de la cuestión, lo cierto es que paradójicamente en el orden nacional todavía no existe el juicio por jurados, ni lo existió nunca. En cambio, sí existe en algunas provincias, pocas por el momento, pero entre ellas las dos principales, o cerca, que son las provincias de Buenos Aires, que lo tiene desde el año 2013, y Córdoba, que lo tiene desde mucho antes, finales de la década de los 90, del siglo pasado, la década de los 90 del siglo pasado. El caso es que, como puede verse, la Constitución no fija plazos, dice luego que se establezca en la República esta institución. El caso es que han transcurrido más de 150 años y hasta ahora la República, mal que bien, ha funcionado sin jurados. Súbitamente pareciera de pronto que si no hubiera jurados se fuera a caer todo el orden institucional y la justicia sería un valor inasequible. Lo cierto es que hace poco tiempo un conocido hombre público que está sometido a una serie de procesos por diversos delitos que se le imputan, exigió ser juzgado por jurados. Pretensión que le fue rechazada por los tribunales, pero que tomó estado público, etc. ¿En qué consiste en definitiva el jurado? El jurado consiste en que, en materia penal y penal de cierta gravedad, la decisión esté en manos del pueblo y no de jueces profesionales. Por lo menos esto en un sentido lato, porque después vamos a ver que hay muchísimas variantes. ¿Por qué? Y porque se dice que es un modo de hacer llegar
la institución republicana y democrática a todos los órdenes. Como el pueblo interviene indirectamente, pero por lo menos en teoría interviene, tanto en la gestión del gobierno como en la legislación, bueno, el jurado permitiría que lo haga también en la justicia. Por aquello, expresado ya por los romanos, de que vox populi, vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Lo cierto es que el jurado existe desde hace muchísimo tiempo. Ya lo había en Grecia, ya lo había en Roma. La justicia en lo criminal se administraba por cuerpos colegiados formados por legos. En la modernidad, la patria del jurado es sin duda Inglaterra, como consecuencia de una concesión que le arrancaron los varones ingleses al rey Juan sin Tierra y que se plasmó en la celebérrima Magna Carta. Esta concesión lo que pretendía es que los varones fueran juzgados por sus pares y no por funcionarios adscriptos al rey y manejados por éste. El sentido era bastante obvio, dar a la justicia una independencia efectiva y no meramente declamada. Esta es la clave de bóveda de la institución del jurado que lo justifica hasta ahora. De Inglaterra pasó a los Estados Unidos de América, de cuya constitución precisamente se tomó el precepto de la nuestra que acabamos de traer a cita. De todos modos, está claro que se trata de una pretensión imposible de ser llevada a la práctica, más aún en las sociedades masificadas de nuestros tiempos. De modo que no todo juicio penal puede ser terminado por jurados, como dice la Constitución. Es por esto que se ha hecho una distinción que no es de origen anglosajón, sino francés, entre crimen y entre lo criminal y lo correccional. Y se ha trasplantado esa institución, esa distinción a la cuestión del juicio por jurados. En definitiva, de este modo habría una distinción cuantitativa. Los delitos con penas menores, digamos así, después habrá que ponerse de acuerdo sobre en qué consiste una pena menor, constituyen la materia correccional y los delitos más graves constituyen la materia criminal. Como la Constitución dice juicios criminales, se concluye en restringir el alcance de la materia penal solamente a los delitos más graves. El caso es que en nuestro país la tasa está puesta en los 15 años, cuando el hecho cometido tuviera prevista una pena igual o superior a 15 años de prisión, entonces corresponde el juicio por jurados. Es la solución a la que arriba tanto el Código de la Provincia de Buenos Aires como el de la provincia de Córdoba, que repito, es el más antiguo del país. Córdoba siempre ha sido precursora en esto. Fue la primera provincia que instituyó los juicios orales en materia penal y fue también la primera que instituyó el juicio por jurados. De modo que el número de delitos es muy limitado. Básicamente se reduce al homicidio y todas sus variantes y a los delitos contra la integridad sexual, no mucho más, y algunos delitos contra la
integridad física, por ejemplo, las lesiones gravísimas que tienen prevista como máximo esa pena, no mucho más. Un legislador recientemente ha presentado un proyecto instituyendo el juicio por jurados para los delitos de corrupción, que ahora están, como se sabe, de última moda, pero cuya escala represiva es muy inferior, por cierto. Mientras tanto, el caso es el que acabamos de mencionar. Quiero aclarar que esto se da también en los países que tradicionalmente tienen el juicio por jurados, tanto Inglaterra como Estados Unidos, como otros que tienen sistemas distintos, pero que también contemplan la figura del jurado, como son Francia, Alemania, Italia y últimamente España. El caso es que, en definitiva, no es cierto que todo asunto penal se pueda terminar por jurado. Sería absolutamente imposible porque se distraería a la gente común con continuas convocatorias, habida cuenta de la enormidad de los juicios por delitos que se tramitan en nuestro país. Además de ello, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el juicio por jurado puede ser renunciado por el acusado. Esto está tomado de la experiencia norteamericana, porque precisamente los norteamericanos han comprobado con el pragmatismo que los caracteriza que se trata de una institución demasiado costosa y demasiado compleja, de modo que han tratado de encauzarla por carriles más racionales, de modo tal que si el acusado renuncia a esta garantía, pues se lleva adelante el juicio ante un tribunal de derecho y no ante el jurado. A su vez, esto parecería que medio se contradice con el texto de la Constitución, que es imperativo en el sentido que todos los juicios criminales se terminarán por jurados. Sea como fuere, este es el estado de la cuestión. Recientemente, en la provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo un sonado asunto por jurados, que fue el de una persona de buena posición económica que asesinó a su mujer, al parecer haciéndola caer en una trampa, de una manera atroz, con una cantidad inverosímil de puñaladas. Esta persona fue condenada a prisión perpetua. Entonces, súbitamente se han cantado loas hacia la institución del jurado, la justicia popular, etcétera, etcétera. El problema es que tal como estaba el caso, este imputado no hubiera recibido un tratamiento distinto si lo hubiera juzgado un tribunal de derecho común, digamos así, formado por jueces letrados y no por jueces legos. Son los extremos, las atrocidades extremas, y es sabido que esas no sirven para configurar una norma cabalmente útil. En la provincia de Buenos Aires se ha tomado el jurado de modelo anglosajón. ¿Cómo es el jurado de modelo anglosajón? Son los 12 hombres justos. Hay hasta una obra policial muy buena que se llama así, Los 12 hombres justos, que están tomados de la población, con ese solo requisito, el de la justicia, y que son elegidos al azar y forman el tribunal lego, que en definitiva habrá de decidir la suerte del imputado, bien que dirigido por un juez de derecho. O sea que el tribunal de jurado se compone de 12 hombres justos y un juez de derecho, que es el que en definitiva falla de conformidad con lo
resuelto, decidido por el jurado. En realidad ahora deberíamos decir hombres y mujeres justos, porque la ley bonaerense, con un curioso concepto totalmente divorciado de los principios elementales de la democracia, exige que el jurado esté compuesto por igual número de mujeres y de varones. Cosa rara, inclusive emplea la palabra sexo, en estos tiempos donde se pretende que el sexo ha de ser sustituido por el género. Veremos que a diferencia del primero es de libre elección. Veremos qué pasa cuando las llamadas entidades LGTB vengan a exigir también su consideración para la composición paritaria o corporativa de los jurados. Todo esto yo digo antidemocrático por una muy sencilla razón, porque la democracia se basa en el principio de la absoluta homogeneidad del demos del pueblo, que solo se distingue por su carácter de ciudadano atribuido, cada uno de ellos de un voto y de unos deberes. El voto es el derecho-deber y los deberes que son impuestos por la convivencia social. No interesa el sexo, no interesa la ocupación o la posición social. Esa es la doctrina que surge de la Declaración Francesa, atribuida a l'Abate Sieyès. Ya si empezamos a introducir categorías o escalones corporativos, rompemos este mito del ciudadano en abstracto y en consecuencia todo el edificio democrático se viene abajo. Pero en fin, el caso es que quiero aclarar que en países multirraciales el problema se acompleja todavía, porque entonces se exige que además de los sexos estén representadas las razas. Y por ejemplo, debe haber un cierto número de negros, si los negros son la otra parte compositiva de la población, como ocurre en los Estados Unidos de América. O sea, se convierte al final en un galimatías de muy difícil resolución. Este es el jurado anglosajón. Existe también el jurado de los países continentales. Este jurado está también en la nueva ley española de juicio por jurados, aunque en este caso el juez no es uno, sino que son los tres que componen habitualmente el tribunal. El otro modelo, que como dije es el que rige sobre todo en Francia, en Alemania y en Italia, es el del llamado escabinado, que es un nombre horrible. ¿Y en qué consiste? En integrar el Tribunal de Derecho con jueces legos, en números variables. Por ejemplo, en Francia son 9 jueces legos y 3 letrados. Los 9 son los jurados y los 3 letrados son los jueces. Y las decisiones se toman por mayoría. Lo mismo ocurre en el caso alemán. Aunque en el caso alemán el número de jueces legos es menor. Las decisiones, en el caso de la ley francesa, se establece que deben tener mayoría de jueces legos, es decir, el voto del juez lego es más calificado que el del juez letrado. Pongamos un ejemplo, son 12 jueces, la decisión se toma con 7, es decir, una mayoría, u 8, porque a veces hay mayorías calificadas. El número de jueces legos tiene que ser al menos igual que el de los jueces letrados. O sea, si fueran 7, no valdría la decisión si fueran 4 jurados y los 3 jueces de derecho. Sería menester un jurado más. Este sistema del escabinado
es el que adopta el Código Cordobés. En Córdoba, directamente los jueces legos son 2, o sea que el tribunal de juicio por jurados se compone de 5 miembros en lugar de 3, y todos tienen la igual papel procesal e igual poder de decisión. Sin duda esto es un avance significativo y que además permite el funcionamiento más o menos activo del sistema. De modo que nos vamos a limitar al caso de la provincia de Buenos Aires. Realmente, en este sentido, me permito abrigar un cerrado escepticismo. En primer lugar, porque diera la impresión de que el legislador no tuvo idea clara al momento de decidir cómo es la provincia de Buenos Aires. Bástenos considerar que el número de jurados por cada juicio es de 48. Se debe sortear a 48 ciudadanos. Esto quiere decir 24 del sexo femenino y 24 del sexo masculino. Sobre esos, luego, en una audiencia determinada, se extraen los 18 que habrán de intervenir. 12 en carácter de titulares y 6 en carácter de suplentes, porque a un titular le puede ocurrir algún infortunio durante el desarrollo del juicio, y entonces se perdería el régimen de mayorías necesario. Entonces, en ese caso, ese titular es reemplazado por un suplente. El legislador tiene el optimismo de suponer que solamente la mitad de los titulares van a sufrir este traspié y no todos, en cuyo caso no se sabe cuál sería la solución porque la ley no la prevé. Ahora, de los 12, la ley exige, y esto es lo más criticable del sistema, que haya 10 que estén de acuerdo. Número que se eleva a la unanimidad si la pena a aplicar fuera de carácter perpetuo, de privación perpetua de la libertad, que como se sabe es en teoría, porque en la práctica no es así. Esto es una vieja disposición que partió de la época en que había pena de muerte. En este caso se exigía efectivamente que hubiera unanimidad para aplicarla, lo cual, por cierto, va en contra de la sabiduría judía tradicional del Talmud, que establece que si hay unanimidad para aplicar una pena de muerte, esta no debe ser ejecutada. Pero en fin, esto forma parte de la sabiduría de los pueblos tradicionales que acá todavía no se ha llegado a dar. Lo cierto es que conseguir 10 voluntades concordantes sobre 12 es un número francamente elevado y ya y a su vez tiene poco que ver con Vox Populi y Vox Dei, porque se supone que el pueblo decide por mayoría, no por mayorías calificadas. Pongámosle que se pudiera haber exigido 8, que es lo que, o sea, la mitad más 2, que es por otro lado lo que la ley exige en caso del llamado estancamiento del jurado, que no lo vamos a ver por falta de tiempo en esta emisión de hoy. Pero 10, esto es una invitación a la especulación, a la mera especulación por parte de los defensores y una cierta contradicción en el sistema. Y tampoco tiene mucho sentido en el caso de las penas perpetuas, porque hay veces, algunas, las menos, que la pena perpetua es pena única, pero hay en otros casos que es alternativa. Y entonces ocurre que, de acuerdo al régimen de mayorías, podría o no
resolverse el caso. Vox Populi Vox Dei. Sí, pero observemos que en Inglaterra, que es, como dije, la patria del jurado, por lo menos el jurado tal como lo instituye la provincia de Buenos Aires, fueron tal las atrocidades que cometieron los jurados, que finalmente, a finales del siglo XIX, se creó un tribunal de apelación, formado por jueces de derecho, que están facultados para dejar sin efecto los fallos de los jurados. La propia ley de la provincia de Buenos Aires también prevé la intervención del Tribunal de Casación para revisar los veredictos o las decisiones tomadas en los juicios por jurado. Quiere decir que no tan Vox Dei, quiere decir que para la propia institución el pueblo se puede equivocar, no es garantía de infalibilidad. Y esto que decíamos de la falta o del desconocimiento de la estructura de la provincia de Buenos Aires. Piénsese en que hay inmensas extensiones de la provincia que están virtualmente deshabitadas. Hay dos partidos, los partidos de Tordillo y de Pila, que no tienen una sola ciudad cabecera. Son básicamente grandes extensiones de campo y muy pequeñas poblaciones. Juntar allí 48 personas y hacerlas venir a un punto fijo para de entre ellas entresacar 18, no es una tarea sencilla. Piénsese en el Departamento Judicial de Bahía Blanca, que además de la localidad homónima, que es una ciudad grande, incluye partidos que son enormes en extensión territorial, los más grandes de la provincia, Puan, Villarino y Patagones, que están virtualmente deshabitados. Y además con unas distancias enormes. La ley no prevé, salvo de un modo bastante burocrático, cómo hacer, en el supuesto que se trate y cómo hacer sobre todo para hacer venir a una persona a distancias que exceden fácilmente los 300 kilómetros en un día determinado, nada más que para ver si en definitiva va a quedar o no designada como jurado. En fin, sin duda alguna la tendencia es que el juicio por jurados vaya a ser instituido. Pero si lo es, seguramente la experiencia tendrá que ser, o la implementación, mejor dicho, tendrá que ser un poco mejor que la que se prevé en la provincia de Buenos Aires, que seguramente se ha de convertir en una fuente de toda suerte de descalabros jurídicos. Repito, el caso cantado del atroz criminal a que hice referencia hace un rato, es un caso excepcional. Por lo general, las decisiones que adoptan los tribunales de justicia, sean letrados o legos, son erísticas, siempre quedan márgenes de duda y de complicación, y esto exige que el sistema judicial tenga previsiones más afiatadas que las que se da en este supuesto. A esto agreguemos una cosa, como de costumbre, nos acordamos los argentinos siempre tarde. Ahora ha venido la fiebre de la institución del jurado, pero antes nos apuramos a, estoy hablando del año 94, a darle jerarquía constitucional a una gran cantidad de tratados sobre derechos civiles y políticos internacionales que fueron adjudicados de categoría constitucional. Y esos tratados exigen que los fallos judiciales sean fundados. Y el jurado, justamente, resuelve conforme a su personal convicción, no da fundamentos. El legislador bonaerense ha creído
que las instrucciones del juez al jurado, artículo 106, constituyen plena y suficiente motivación del veredicto. Pero yo temo que sometido esto a un control de un tribunal de casación, la conclusión sea otra, porque motivación es otra cosa. Motivación es decir, yo juzgo esto, opino esto por tal y cual cosa y por tal o cual escala de valores y convicción, cosa que prevé previsoramente el Código de Córdoba, por ejemplo. O sea, estamos entrechocando acá y además hay soluciones que son francamente exageradas. Por ejemplo, la de determinar que los veredictos de absolución son irrecurribles, porque esto violenta la garantía de igualdad de las partes y el propio principio de defensa social. Finalmente, una reflexión. El jurado, esos hombres justos, presuponía gente que no tuviera ningún interés y que era convocada para este caso y ninguno más, de modo que se suponía que su conciencia de buen vecino y mejor ciudadano era la garantía máxima de equidad en el proceso. En los tiempos que corren, en que existe el teléfono celular, el smartphone, ¿cómo se hace para mantener incontaminado al jurado? Porque la ley no prevé ni siquiera el aislamiento, que es preceptivo, por ejemplo, en el derecho norteamericano. El jurado es aislado, está como preso mientras dura el juicio. Precisamente se lo priva de prensa, de comunicación telefónica, de manera tal que realmente sea su propia y sana conciencia, sin ningún tipo de injerencia exterior, la que prime. Pero un jurado en libertad, entre comillas, con los medios de comunicación que existen en la actualidad, es muy poco para quedar exento de la tremenda carga de influencia que significan las llamadas redes sociales y los medios de comunicación masiva. De modo que la finalidad que se procuraba cumplir, de este modo ciertamente no se alcanza. Y en fin, en el sistema anglosajón existe otro jurado, que es el jurado previo, al cual se denomina gran jurado. El caso se lleva a juicio solo si un jurado, llamado con este nombre, que no es el que va a intervenir luego, decide que hay mérito para ello. De esta manera se priva al fiscal instructor y al juez instructor del poder de horca y cuchillo que tienen entre nosotros. Es sabido que, decía Oderigo, que el juez de instrucción tenía en nuestro derecho más poder que el zar de Rusia. Y puede meter presa a una persona, tenerla allí bastante tiempo y cubrirla de toda suerte de imputaciones que luego, llevadas al juicio pleno público, son desestimadas, con gran escándalo general, pero que esto lo vemos a cotidiano. Pero el ludibrio arrojado sobre la dignidad o la honorabilidad de la persona no se lo saca nadie. En el sistema anglosajón esto no es posible porque el gran jurado es el que decide si se lleva adelante el juicio penal o no se lleva. Claro, nuestra Constitución habla de terminar, no de empezar, y entonces este es el gran argumento. Pero si realmente lo que queremos es justicia independiente y con fuerza de equidad, se debería haber contemplado
toda la modificación del sistema penal y no únicamente la etapa última del juicio oral y público. Espero con estas puntualizaciones, como se ve algo escépticas, haber arrojado un poco de luz y simplemente dotar a esta novedosa institución que se nos viene de un sano escepticismo respecto de que, buena o mala, la experiencia lo dirá, no va a significar por sí, como algo mágico, una modificación sustancial del estado de nuestra justicia. Gracias por la paciencia y hasta la próxima.